Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. La Iglesia de Cristo. Primera de Timoteo 3, 14 al 4, 16. El devocional de hoy tiene profundas enseñanzas que usted y yo debemos conocer sobre lo que es la Iglesia de Cristo. Tú y yo somos parte de la Iglesia de Cristo. Esa iglesia que un día será levantada de esta tierra, salvo que tu nombre no esté escrito en el libro de la vida y tú estés pensando pasar la eternidad junto a aquel que también hizo caer una tercera parte de los ángeles. Los discípulos en una ocasión le preguntaron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Y lo primero que Jesús le dijo fue: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. También los profetas hablan de la gran apostasía que vendrá antes del fin de los tiempos. La apostasía se refiere a la negación de la fe. ¿Qué hay detrás de eso? De que una persona en un momento creyó en las verdades fundamentales de la fe y luego le dio la espalda. Luego hizo que la corriente de este mundo mancharan su primer amor. En el devocional de hoy vamos a aprender que hay algo que le llaman doctrina de demonios, es decir, detrás de muchas de esas falsas enseñanzas está el mismo Satanás. Hay espíritus inmundos que confunden a hombres, como lo hizo Satanás en el huerto del Edén con Adán y Eva, y nosotros tenemos que permanecer en la lectura de la palabra, en la oración, para ser guardados. También vamos a aprender de un término que la Biblia le llama conciencia cauterizada, es decir, quemada. Antes los delincuentes se le quemaba la frente para que se conozca que esa persona eran delincuentes. Bueno, Pablo está diciendo que esa gente tiene la conciencia quemada. Es como si lo que conecta la conciencia con el espíritu de esa persona está quemado. Es como un bombillo que todavía tú lo ves ahí conectado, pero que no da luz porque algo se quemó. Hay una historia de un incendio que hubo una vez en Hamburgo. Varias casas se quemaron y familias perecieron. Sin embargo, había una casa donde tenían un perro atado afuera, y cuando el perro vio que se aproximaban las llamas, empezó a ladrar con mucha insistencia. Los dueños despertaron y pudieron salir huyendo. Sin embargo, el perro se quemó y no pudo huir. ¿Cuál era el problema? Estaba atado. Así, tenemos que tener cuidado que nosotros no seamos como aquel perro, que podemos predicar, hablar a otros pueden ser salvos, tal vez tenemos dones y milagros, pero si el pecado nos mantiene atados, no vamos a poder escapar de este mundo cuando suenen las trompetas. Vamos a leer un poquito de esta preciosa lectura que se encuentra en el libro de Primera de Timoteo capítulo 3 y 4, que fue escrita por medio de Pablo, por el Espíritu Santo, para instruir a Timoteo, quien era pastor en la iglesia de Éfeso, y que también sirve para advertirnos a ti y a mí. Dice el verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo que pasa es que los edictos antes se ponían en una columna para que todo el mundo los vea. Dice la Biblia que eso es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. La iglesia donde no se predica ni se practica la verdad ha dejado de ser la iglesia de Cristo. Y ahora no es más que una sinagoga de Satanás. El hombre, la mujer que le ha dado la espalda al verdadero precepto bíblico y lo ha cambiado por su propia interpretación o por lo que le conviene, ha dejado de ser baluarte de Cristo. Dice acá, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fíjese, ¿a qué se refiere esto? Pablo lo inicia diciendo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, de la salvación, de la fe. Y fíjese lo que dice, indiscutiblemente, es decir, estas son cosas que eran demasiado
comúnmente aceptado, era muy comúnmente aceptado, eran cosas que no se discutían. Sin embargo, vemos como hasta las grandes verdades de hoy. Hace poco vi que celebraban en Inglaterra que el tribunal había decidido que mujeres son las que nacen mujer, y uno se tiene que preguntar, pero ¿de cuándo a dónde las mujeres que nacen mujer dejaron de ser mujer? O sea, eso es un axioma, eso es una verdad tan evidente que no necesita ser demostrada. Pero ahora como que no se sabe lo que es verdad y lo que es mentira, ¿entiendes? Y igual con las cosas de la fe. Pablo dice, esto no hay ni que discutirlo, indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad, y empieza a decir cuáles son esos misterios. Dios fue manifestado en carne, porque hay personas todavía que dicen que Jesucristo no es Dios. Pablo dice, eso no se discute. Hay gente que dice que no, que si Jesús vino, que si Jesús existió. Pablo dice, eso no se discute. Dios fue manifestado en carne. El mismo Señor lo dice de una manera mucho más fuerte. Dice, vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, ya sea que tú creas o no creas en Dios, porque hay gente que dice, pues yo no soy cristiano, yo no soy evangélico, eso es para lo evangélico. No, Dios no te creó solamente lo evangélico, Él creó al ser humano. Y ya sea que tú creas o no creas en Dios, un día tus rodillas se van a postrar delante de Dios, para bien o para mal. Pablo dice indiscutiblemente, Dios fue manifestado en carne, dice justificado en el Espíritu. Recuerda que cuando Jesús se bautizaba, el Espíritu dijo, descendió en forma de paloma, y Dios el Padre dio testimonio de él, diciendo, este es mi hijo amado. Entonces dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Porque los ángeles mismos dieron testimonio de él en su resurrección, en su nacimiento, cuando él nació, un coro de ángeles. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice Pablo, ninguno tendrá excusa. Luego el capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos negarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Escuchó usted esto? Espíritus engañadores y doctrina de demonios. Así como Satanás se metió en una serpiente y engañó a la mujer, y engañó a Adán y Eva, así también hay espíritus inmundos enviados por Satanás para confundir inclusive predicadores, inclusive que desde los púlpitos se predica apostasía, y usted y yo tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. Hay gente que dice, no, porque yo nací y me crié en esta iglesia, ¿y qué importa eso? Esa iglesia va a salvar tu alma, quien salve Cristo. O ese pastor o esa persona va a salvar, quien salve Cristo, sea un conocedor de la palabra de Dios. Y dice acá, espíritus engañadores y doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fíjese, hay mucho de eso todavía, que personas que no se casan, otros que quieren vivir un modo de vida de abstinencia total, que no se bañan, que no se afeitan, que no se hacen esto. Y entonces ellos creen que por sus actos se hacen más merecedores, y no hay nada que el ser humano pueda hacer para merecer la salvación. Es por gracia, fue por la misericordia de Dios. Porque entonces es Dios que te debe a ti y no tú que le debes a Dios. Si tú haces cosas para ganar, entonces supuestamente es Dios que te debe, pero no es así. Nosotros somos deudores a Cristo. Dice también, si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Le explico lo que dice Pablo acá. Pablo define lo que es un buen pastor, un buen ministro. No es una persona que es cool, ni que le cae bien a la gente, ni que se arregla bien, ni que nada de eso, ni que es bacano, no, nada de eso. Pablo lo que dice, si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro. Entonces Pablo relaciona un buen ministro con una persona que enseña la correcta doctrina de la fe.
Dice, un buen ministro nutrido con la palabra de la fe y la buena doctrina, que él sabe desechar las fábulas profanas de vieja. Fábulas profanas, él se refería a esos cuentos de antes, de que si yo soy descendiente de fulano, de aquello, que si yo no como esto, que si no me baño, que si no, Pablo decía, todos esos cuentos de vieja. La verdadera doctrina, dice, y entonces le dice, ejercítate para la fe, porque el ejercicio corporal para poco es provecho. O sea, no está negando la importancia de hacer ejercicio. Lo que él dice, para poco es provechoso, eso dura poco tiempo, te sirve un chin para esta vida, pero para la otra vida no te sirve para nada. Y hay gente que dedica tanto tiempo y tanta disciplina para el ejercicio físico, pero no tienen disciplina para mantener constancia en la lectura, en la oración, en la fe, en el ayuno, en la oración, en la intercesión. Y entonces imagínese usted, salvan el carro, pero dañan el conductor, que es lo más importante. Salvan el cuerpo, quieren salud del cuerpo físico, pero la de tu alma, ¿cómo anda? Entonces dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo era un joven pastor, tal vez algo más de 30 años, porque hasta 40 años se consideraban joven para el ministerio. Pero Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno crea que tú eres menor que él. Le dice, por el contrario, sé ejemplo de los creyentes. Y esto aplica para todo ministro, para todo anciano, para todo cristiano. Pablo nos manda a ser ejemplo en qué, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Es decir, no solo que tú prediques la palabra, sino que tu ejemplo lo predique. Con amor, con espíritu, con fe y pureza. Y dice el verso 3, entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué cosa? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Oiga, los rasgos de un verdadero ministro: ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Una persona que se ocupa de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es el rol del pastor, del ministro. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de la mano del presbiterio. Es decir, los ancianos profetizaron y oraron sobre este joven pastor. Le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Oiga, qué hermoso la conclusión de este devocional. Ten cuidado de ti mismo. No dejes que tu propio corazón te engañe. Cuídate, cuida tu cuerpo. No sea que lo maltrates y muera. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseña. Persiste en ello, dice, porque al hacer esto, otras personas van a salvarse por medio de tu vida y tú también vas a ser salvo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que tú, al igual que Timoteo, seas no solamente salvo, sino que tú también seas un canal para que otros sean salvos. Alguien invita a la iglesia. Ora esta semana, toma un día, aunque sea hasta el mediodía de esta semana, para buscar el rostro de Dios en ayuno, oración. Aún mientras trabajas, tú puedes orar e interceder. En el devocional de ayer decíamos, sea bendita tu canasta y artesa de amasar hasta en la cocina, hermano. Mientras usted cocina, hasta los utensilios de la cocina son consagrados, hermano, de una gente que busca el rostro de Dios. Imagínese donde usted trabaja. Métase con Dios, ore por su compañero, ore por su comunidad. Sea un canal de bendición para otra persona. Dios te bendiga, Dios te guarde.